decías, en este caso fue hacia 2 bomberos, que bueno, no hay uno de ellos que fue trasladado al hospital zonal, en ese momento se sintió mareado, se sintió muy debilitado, que por protocolo enseguida se activa esto de que se puedan revisar con un médico en algún centro asistencial para poder descartar cualquier otro tipo de cosa, puede ser como intoxicaciones, shock térmico, lo que sea, y él fue dado de alta el mismo día. El segundo bombero fue derivado al hospital privado regional. Él todavía se encuentra en observación, pero aparentemente fue afectado también por una condición clínica previa, no un 100% del incendio. Más allá de que pudo haber sido un detonante el esfuerzo físico y otras situaciones que se dieron ese día, pero bueno, aparentemente es por algo ya clínico previo que ya tenía el bombero. Claro, uno, Igual, no queremos invadir la privacidad del voluntario, ni mucho menos, pero uno entiende que si uno viene con estados febriles o algún proceso de deshidratación previo a una intervención de estas características, evidentemente es lapidario, ¿no? Para ustedes. claro, que en realidad nosotros, esto como para recordarlo, ¿no? Nosotros afuera de bomberos tenemos toda nuestra vida, en lo cual muchas veces o llegamos cansados o estuvimos trabajando y justo tocó la sirena y bueno, tienen la posibilidad algunos de ir. O sea, todos tenemos situaciones totalmente diferentes previos a este tipo de incidentes que pueden llegar a repercutir muchas veces. En este tipo de incidentes también la falencia que tenemos, más allá de que participamos entre todas las instituciones, alrededor de 80-85 personas, todavía no tengo el conteo final, pero eso es el número más o menos que se maneja. Es un incendio donde vas a trabajar más de una vez dentro de la edificación, o vas a utilizar más de 2 o 3 autónomos, que por ahí no es un esfuerzo que esté acostumbrado el cuerpo, entonces suele traer este tipo de consecuencias. Pero bueno, sí, él seguramente ha tenido alguna que otra condición previa, está siendo, como les comento, observado acá en el Hospital Privado Regional. Él está bien, incluso estamos en contacto permanente, obviamente que le dejamos el espacio a él y su familia, porque los espacios de visita dentro del hospital son cortos, entonces obviamente le damos la preferencia a la familia. Pero bueno, él está bien, no está con respirador, no tiene ningún tipo de soporte, pero bueno, está en observación. ¿Lesiones menores tuvieron en el personal de voluntarios de ustedes o de alguno de los cuarteles que colaboraron? Cuando me refiero a lesiones menores son esas que no requieren internación, pero que o te raspás o tenés alguna quemadura, algo por el estilo. No se reportó ningún tipo de incidente con ningún otro bombero. Lo que tuvo de particular este incendio es que de las 14 horas que estuvimos trabajando, alrededor de 12 horas fue trabajo exterior. No se pudo ingresar en la mayoría del tiempo del incendio por una cuestión del peligro de derrumbe que había. Entonces, es más, seguramente vieron videos o demás, en el que van a ver que están todas las líneas de bomberos tirando mucha agua en cantidad desde el lado de afuera. Entonces no se generó ningún tipo de situación donde ellos se puedan llegar a lastimar. Sí se tuvo obviamente los recaudos necesarios para después la etapa final donde sí se ingresó a la estructura y nada, podía estar latente este peligro, pero no, por suerte no pasó nada. Francisco, yo sé que un incendio y más uno de estas características tiene diversos hechos o diversas características que lo vuelven más complejo. Uno tiende a creer que este tipo de incendios, o este en particular, tenía como varios elementos, ¿no? Primero, cuando es un establecimiento tan grande, la necesidad de corroborar inmediatamente que pueda haberse desalojado convenientemente todo lo que tiene que ver con personas dentro de una estructura semejante. Segundo, la característica de la pendiente que hay ahí en el lugar. De hecho, el hotel es como que baja en una forma de escalera de algún modo a lo largo de lo que es la pendiente natural hacia la costa del lago. Después, las dificultades para maniobrar, me imagino, en la Bustillo, de armar todo el operativo sobre la Bustillo, que no debe ser sencillo, aún siendo sábado. Y después, algo que es muy característico de esta zona, especialmente en establecimientos hoteleros, la gran cantidad de revestimientos de madera, de material combustible, cuando un fuego se inicia, ¿no? Hay como mucho elemento que ustedes tuvieron que medir al momento de intervenir.
Sí, imagínense las dificultades que tenemos ya en Bariloche con incendios menores, incendios de vivienda. Incendios menores me refiero a, bueno, a dimensión de las estructuras, ¿no? Claro. Pero bueno, en esta situación, triplicado este tipo de problemáticas que tenemos en Bariloche, como bien decía. Primero, esto lo puedo hablar porque soy colaborador del departamento técnico de la institución que, a pedido de muchos hoteles o establecimientos, se sale a hacer relevamientos, a revisar los sistemas de contraincendios que poseen algunos. Entonces, en este caso, los hoteles que tenemos sobre Bustillo tienen una gran particularidad, es que no tenemos ingreso con los camiones por el lado de abajo, por el lado de la costa del lago. Como bien verán, la característica, la particularidad que tienen los hoteles de toda esta costa es que tienen llegada directa al lago, pero no tenemos ingreso. Entonces, en este caso, lo que se trabajó en este incendio fue en conjunto de prefectura, quienes pusieron un bote que hacía de bombeo para las líneas que estaban trabajando desde abajo. Segundo, que el Bustillo se tuvo que cortar totalmente. Se armaron cortes preventivos para poder desplazar los vehículos de una forma más cómoda, porque al estar tantas horas y tantos litros de agua, los camiones cisternas habrán hecho más de 20 viajes de agua entre los camiones cisternas de todas las instituciones. Entonces necesitaban vía libre hasta los puntos de abastecimiento que se habían armado. Obviamente que tenemos la falencia de los hidrantes, no hay un montón de falencias que ayudaron a que los camiones tengan que salir constantemente a otros puntos a reabastecer. Y después, en cuanto a la edificación, en este caso el hotel no estaba siendo utilizado, así que no hubo que evacuar a nadie, solamente estaba el personal propio del hotel. No hubo que evacuar a nadie, no había huéspedes. Así que no fue algo caótico en ese momento para evacuarlos, porque más allá de que todos los hoteles tengan un plan de evacuación, no todas las personas lo adoptan de la misma forma. Entonces suele haber complicaciones con la evacuación por ahí no conocer los planes al momento, porque vamos a ser sinceros, cuando un huésped o alguien va a un hotel, el hotel no le explica el plan de evacuación. Está pegado a las paredes y no sé si realmente todos los huéspedes, todos los turistas se ponen a leer la cartelería de emergencia para saber cómo actuar en caso de emergencia o cómo evacuar el edificio. Entonces, en este caso suele haber esas complicaciones en las evacuaciones, pero bueno, no fue el caso del Hotel Huemul, porque estaba vacío, no había gente. Claro. Y después, en cuanto al material de la edificación, en este caso sí fue algo muy complejo. Es un hotel de muchísimos años, ha incluido sus materiales porque estaba revestido de madera. En este caso, encima no de madera de revestimiento, sino que de troncos directamente, que la característica que tiene esa madera maciza es que es muy difícil de apagar, y después el techo también, el piso, o sea, era un 80% del hotel era madera, y al ser la parte vieja, digamos la parte más antigua, la que se estaba incendiando primero, esa fue una gran dificultad, por eso se utilizó tantos litros de agua. Incluso armamos piletas de abastecimiento, porque si no nos daba la cantidad de líneas y la cantidad de agua de los camiones para poder trabajarlo de una forma constante. Francisco, buen día. Quería consultarte a propósito de lo que fue la cantidad de horas de trabajo, desde el momento en que ustedes reciben el aviso hasta la última etapa, que es la etapa de enfriamiento y demás. Recién hablabas de 20 viajes de agua aproximadamente. En total, ¿cuántas horas de trabajo aproximadamente les demandó esto lamentable que sucedió el sábado en Bariloche? Bien, el aviso al cuartel central llegó a las 15:10 de la tarde por parte del 911. El primer móvil se desplazó 5 minutos después, hasta que se convocó un chofer y llegó enseguida, porque había personal. Y ya teníamos la información de que íbamos a necesitar varios móviles. Pero salió el primer móvil a las 3:15, y el último móvil en regresar del incendio volvió al cuartel central a las 4:30 de la madrugada. Fueron un poco más de 12 horas de trabajo.
obviamente que ahora puede pasar, y que seguramente la gente lo va a ver, que haya algún rebrote, pero son rebrotes normales en los materiales que les comentaba recién, como los troncos que suelen quedar encendidos por dentro, que no tenemos forma nosotros de verificar tronco por tronco. Entonces seguramente ahí va a haber algún rebrote y van a ver algún móvil yendo a apagarlo, digamos, a enfriarlo, por lo que la edificación, y esto por ahí lo comento ahora, la edificación ahora está cerrada. El día de ayer fueron y habían personas verificando, o sea, dentro de la estructura, filmando y demás. Entonces esto es algo que voy a acotar, que tienen que tener precaución y cuidado, pues es una estructura con peligro de derrumbe. Pero bueno, van a ver móviles seguramente. Ayer fueron en 2 oportunidades a apagar ciertos focos que habían surgido, pero bueno, son menores. No va a reavivar el incendio completamente, ni tampoco va a generar un peligro hacia las estructuras lindantes. Francisco, buenos días. Vimos muchísimas imágenes en el día de ayer de este incendio que nos provocaba a los barilochenses tanta tristeza, que perdíamos una estructura, un hotel que es parte del paisaje ya de más de 80 años en la ciudad. Pero otra de las imágenes que consternaba al ver era a los bomberos que estaban exhaustos en momentos de descanso, sentados ahí sobre el asfalto, y se veía el humo denso y otro grupo de bomberos que seguía trabajando ya hacia la noche. ¿Nos podrías contar cuántas dotaciones, sabemos que fueron todas de la zona, de qué lugares también vinieron a colaborar? Sabemos que comenzó a trabajar el SPLIF, porque comenzó como un llamado a un incendio forestal, y si, o qué asistencia tuvieron para hidratarse o para comer los bomberos voluntarios que estuvieron participando en esta emergencia. Sí, en total, o sea, lo que es la Asociación Bomberos Voluntarios Bariloche desplazó 6 unidades, que en realidad es la totalidad de las unidades de incendio que tenemos disponibles, de los 2 destacamentos bicentral, y participamos 48 bomberos de la Asociación Bomberos Voluntarios Bariloche. Todavía estamos esperando el conteo del resto de los cuarteles, de cantidad de gente, pero ya estamos hablando de cercanos, pasando los 80 personas. Después, en cuanto a móviles, circularon más de 10 unidades de otras instituciones, y después también participó el municipio con los camiones cisterna, que estamos totalmente agradecidos, principalmente de los choferes del municipio, que no solamente en esta situación, sino que siempre que se requiere, a cualquier hora suelen levantarse de su casa, ir a buscar el camión y ir a asistirnos, porque hoy tenemos la falencia del agua en Bariloche con respecto a los incendios. Y después, otra situación que también agradecemos desde la institución, son los complejos de hoteles que estaban alrededor, que durante todo el transcurso del incendio nos estuvieron asistiendo, primero habilitando sus instalaciones como para sanitarias, porque era un montón de horas, estábamos hidratándonos a cada rato. Entonces la necesidad de baños cercanos, la verdad que fue, y que nos habiliten libremente, fue de mucha ayuda, y a la misma vez toda la ayuda en cuanto a comida que fue llegando por parte de todos los hoteles, la verdad que fue de mucha ayuda para todos nosotros, y así que nada, un agradecimiento también para todos los complejos hoteleros, ¿no? Pero después, en cuanto a rotación de personal, más allá de que éramos muchos bomberos, obviamente que se hace poca, porque en estas situaciones, en este tipo de incendio, que hay mucha carga calórica, el cuerpo se debilita mucho más rápido, el cansancio, el estrés también, porque más allá de que es una situación en la cual nosotros estamos preparados, tenemos una situación de estrés, es bastante complejo. Entonces, durante todo el día recibimos asistencia, primero obviamente de nuestras instituciones y después de los complejos hoteleros de alrededor. Y en cuanto a rotación, los mismos bomberos que arrancaron el siniestro son los mismos bomberos que terminamos. Algunos nos fuimos por ahí por trabajo, nos tuvimos que retirar antes, pero después volvieron. Entonces, la gran falencia que tenemos en Bariloche es, primero, la cantidad de gente, la cantidad de bomberos. Nosotros estamos hablando de 45 bomberos, pero bueno, obviamente que nos faltan mucho más. Así que eso lo que genera es que el mismo personal siga trabajando durante varias horas. Claro, qué detalle lo que decís, Francisco, porque
dijiste, algunos que comenzamos la emergencia, terminamos la emergencia con un impasse en el medio, pero ese impasse no fue a descansar, sino ir a cumplir cada uno con su tarea laboral. Porque decíamos, muchos pensábamos, bueno, es sábado, qué bueno, porque van a tener el domingo como para poder descansar aquellos bomberos que trabajan de lunes a viernes. Pero el que tiene que seguir trabajando un sábado o un domingo, estuvo allí asistiendo con el desgaste que esto implica y después volver a su vida normal, que tiene que ver en este caso con el trabajo específicamente, ¿no? Sí, yo voy a dar un caso que es el propio. Esto no es para querer engrandecer el trabajo nuestro, ni victimizarnos, ni mucho menos. Pero bueno, yo por ejemplo, llegué a trabajar en el incendio, después a la 1:30, porque yo llegué de forma particular, porque estaba trabajando en otro lugar a los kilómetros. A la 1:30 de la mañana me fui a trabajar a mi puesto, que incluso llegué tarde, relevando a mi compañero tarde. Salgo a las 7 de la mañana, fui a cubrir puesto de operador al cuartel central hasta las 4 de la tarde. Entonces como que esto que estoy comentando es una situación que vivimos casi todos los bomberos. Es algo que también aceptamos, obviamente, pero bueno, sí después se sufre un cansancio bastante grande. Yo recién ahora estoy saliendo de acá del trabajo y me voy realmente a descansar después de lo del fin de semana, porque ayer se tuvo que seguir trabajando, acomodando material, los móviles, entre tantas instituciones que estuvieron y que el material que hay disponible lo usamos todos. Tenemos que preguntar a otras instituciones, ustedes tienen tal herramienta, estamos en la búsqueda, reacomodando todavía, y entonces como que sí, el bombero sufre desde el inicio del siniestro hasta sufre, entre comillas, o sea, lo que nos impacta es el cansancio desde el principio del incendio y finaliza cuando terminamos de normalizar todo el sistema. No quiere decir que ahora Bomberos no esté equipado ni capacitado, ni listo para cubrir una emergencia, sino que bueno, todavía nos quedan los rezagos de seguir arreglando o acomodando lo que nos vaya faltando. Incluso nuestros equipos estructurales están muy sucios y para que cumplan su función tienen que estar en condiciones. Entonces ahora los chicos tienen que ir, limpiarlos, dejar un equipo fuera de servicio hasta que queda seco. Entonces ahora queda toda la parte, el post-incendio. Así que sí, es un trabajo bastante arduo y cansador, pero bueno, es nuestra función. Francisco, te agradecemos muchísimo la voluntad que has tenido de atendernos tempranito, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que ande muy bien. Francisco Silva, sargento del cuartel central de bomberos voluntarios y referente de la parte de comunicación de bomberos. Acá nos también acercaban la información